tema de esta noche, pues lo hemos titulado bien sencillo, ¿verdad? Para que podamos hacer énfasis en nuestra vida cristiana. Hagamos la diferencia. Yo quiero que busquen su Biblia en el capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Vamos a meditar ahí en ese pasaje bíblico. Busque su Biblia, búsquela, ahí sáquela donde la tiene guardada. Vamos a entrar en un momento de meditación, de lectura bíblica. Acompáñenos en la lectura de la palabra del Señor. Esto es importante, hermano. Las promesas de Dios no cambian, ahí están. Pero si no las leemos, si no hacemos contacto con ellas, no vamos a vivir. Vamos a vivir siempre en aquella angustia, en aquella tristeza, ¿verdad? Pero si usted toma las promesas del Señor, pues con todo gusto Dios va a bendecir su vida, ¿verdad? Primera Timoteo capítulo 1, versículos 12 al 17. Hagamos la diferencia. Dice la palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así la Escritura: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Este último versículo es un enamoramiento a Dios. El apóstol San Pablo, mis amados, le escribe a un hombre joven que estaba trabajando ya como pastor en la iglesia de Éfeso. Y por ser un pastor joven, mis amados hermanos, el apóstol le dice que debía ser firme, que debía tener una autoestima suficiente para poder resistir las embestidas del mundo, las embestidas de las falsas doctrinas. Porque cuando una persona, mi amado hermano, no tiene una preparación adecuada en el ministerio, puede hasta predicar herejías, puede hasta hablar tonteras que no son. Y el apóstol San Pablo, mi amado hermano, le escribe a un pastor joven, porque la razón era obvia, ¿verdad? Muchos en la iglesia donde estaba el pastor Timoteo, muchos en la iglesia donde estaba pastoreando el pastor Timoteo, mis amados hermanos, estaban en grandes conflictos, pues, porque estaban siendo judaizados. Los pocos judíos que habían dentro de la iglesia estaban judaizando a los demás. Porque el problema era que, acuérdese que Éfeso era gentil. Éfeso, mi amado hermano, pues era un lugar donde el paganismo estaba a flor de tierra, ¿verdad? En donde el templo de la diosa Diana era algo prominente, el paganismo era terrible, el pecado era terrible. Entonces el problema más grande era que había cristianismo y paganismo. Es decir, una mezcla de cristianismo con el error, ¿verdad? Con el mal camino. Y el apóstol Pablo empieza a decirle a Timoteo: mira, Timoteo, y por supuesto los versículos anteriores, del 1 al 11, nos explican el tipo de problemas que estaba viviendo la iglesia, los ataques, y por supuesto las enseñanzas retorcidas o falsas estaban haciendo entrada dentro del ministerio, y por supuesto los hermanos estaban cayendo en semejantes errores, ¿verdad? Entonces las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas nos desvían del buen camino, y creemos que yo soy cristiano y puedo echarme los tragos, ¿verdad? Y creemos que yo soy cristiano y puedo andar bailando, y creemos que somos cristianos y podemos andar en fiestecitas, en bailecitos. No es así como dice la Biblia. Sin embargo, mi amado hermano, el apóstol San Pablo, hermano, empieza y le empieza a decir al siervo del Señor, Timoteo, que
La sana doctrina o la doctrina verdadera se encuentra únicamente en la palabra de Dios. Que por supuesto en este caso menciona la ley, ¿verdad? La ley fue dada para esto y para esto. Sin embargo, nosotros hablemos de la palabra de Dios, de la Biblia, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Ella es la sana doctrina. Y nosotros debemos de interpretarla o de entenderla así como está escrita. Porque mucho pastor o mucho líder le da otro sentido, creyendo que lo que él dice es lo correcto, pero no es lo que uno dice, sino lo que la Biblia enseña. Hay una materia en la enseñanza teológica que se conoce como hermenéutica. Y la hermenéutica es, hermanos, son las herramientas que le dan al pastor, que le dan al siervo del Señor, para la correcta interpretación del texto sagrado. Y la primera que podemos encontrar, hermano, para la interpretación de la Biblia, es que la Biblia se tiene que entender literalmente así como está escrito. Si ahí dice que eran caballos, eran caballos. Si ahí dice que eran ovejas, eran ovejas. Cuando no se le encuentra, por ejemplo, en el Apocalipsis, que tiene algunas figuras, tiene algunas señales, tiene algunos nombres que no coinciden, entonces podemos espiritualizar. Pero mientras tanto, la Biblia la tenemos que interpretar literalmente así como está escrita. Entonces, partiendo de ese punto, yo quiero pedirle esta noche a usted, mi amado hermano, mi amada hermana, que a partir de ahora comencemos a hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un inconverso? ¿Cuál es la diferencia entre el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo? Es que eso es lo que se trata, de que hagamos la diferencia. Entonces, la sana doctrina es la palabra de Dios, ahí está escrita. Y el apóstol Pablo comienza con lo básico. No vamos a entrar en profundidades doctrinales, no. Vamos a comenzar lo que el apóstol Pablo, a aprender lo que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo. La sana doctrina comienza con lo básico. ¿Y cuál es, pastor? La salvación. La salvación. Como un regalo. Y mire lo que dice el capítulo 1, versículo 12. Comencemos. Dice el versículo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Número 1. Nosotros debemos de darle gracias a Dios por la salvación que nos ha dado. Debemos de estar, mire, felices, contentos y súper agradecidos por la salvación que nos ha dado. No la merecíamos. Usted y yo no merecíamos la salvación. ¿Se ha fijado usted, mi amado hermano, que muchas veces nosotros criticamos? Y cuando alguien recibe algo y cuando a alguien le dan algo, y uno dice, pues chica, mire cómo ese Dios, cómo esa gente tiene ese tremendo regalo y no se lo merece. Y nosotros criticamos y nosotros nos enojamos y somos como hasta cierto punto envidiosos, ¿verdad? Porque a mí no me lo dieron y porque a ese se lo dio, si ese no lo merecía, si yo soy mejor que él. Pues en la salvación estamos bien, pero bien fritos. ¿Por qué? Porque Dios se la regaló a toda la gente, al que la quiera, la merezca o no la merezca. Y por supuesto, mi amado hermano, en el caso de este pastor, de este servidor suyo, mire, yo considero que la salvación no la merecía. Ni usted tampoco no la merecía. Pero a Dios le dio la gana, pues. Y el apóstol dice, mire, si vamos a hablar de sana doctrina, hablemos de la salvación y démosle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque mire el versículo 12 lo que dice. Porque me tuvo por digno, dice, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, me llamó de las tinieblas, me llamó del mundo, me llamó. Ya vamos a ver lo que dice Pablo que era. Porque por eso es que darle gracias a Dios por el regalo de vida eterna. No porque somos buenas personas. Le aseguro que muchos de nosotros ni dormidos somos buenos. Ni dormidos somos buenos. Pero el apóstol dice y reconoce, yo le doy gracias a Dios por la salvación, por la vida eterna. Mi amado hermano, mire, y quizás me siento gozoso y me siento así con una alegría tremenda. Porque voy para el cielo, hermano. Si usted viera la descripción de la Biblia, lo que dice la Biblia del infierno, es algo horrible. Pero horrible. Y le digo, cuando yo leo esos pasajes de la Biblia, me siento contento porque me siento feliz porque Dios me rescató. Dios me llamó, como lo llamó usted, a ser un hombre, un hijo de Dios. Y Pablo dice, mire,
Y yo quiero decirle, por favor, en este caso quitemos el nombre de Pablo y pongámoslo nosotros, porque en este caso Pablo está hablando de él como persona. Y yo quisiera esta noche también que nosotros nos metiéramos en el versículo o en el texto y nos pusiéramos nosotros. ¿Para qué, pastor? Para hacer la diferencia, hombre. Ok, mire, mi amado hermano, yo sé que usted y yo no somos buenas piezas, pero estamos luchando por ser mejores. Pero antes de ser llamados por el Señor, ¿quiénes éramos? Mire lo que dice el versículo 13. Mire, a pesar de lo que era, el apóstol Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo. ¡Ja! Blasfemo. Es decir, mentiroso. Y cuando él dice blasfemo, hermano, se está refiriendo a aquellas cosas, hermano, que él hacía en nombre de Dios. En nombre de Dios. Este hombre, bueno, y más adelante, mire lo que dice, perseguidor e injuriador. No, si es que este hombre era terrible. Estaba, hermano, en contra de la voluntad de Dios, estaba en contra de la sana doctrina. Yo me recuerdo, mi amado hermano, que ya le he contado parte de mi historia, que antes de ser creyente, mi amado hermano, viera cómo maltrataba a los evangélicos, que me decían que aceptara a Cristo, viera qué terrible. Ese tipo de persona era Pablo, ofensivo, perseguidor, les metía en la cárcel, los golpeaba, y en algunos casos hasta los mataban, producto de lo que Pablo hacía. Y él dice más adelantito, no solamente dice que era blasfemo, perseguidor e injuriador, sino, hermano, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Debemos de reconocer, mi amado hermano, que la salvación es el primer paso de la sana doctrina para nosotros, para nuestra vida. Cristo es el único. Cristo es el único que tiene esa bendición para nosotros. No hay otra persona. Usted puede hacer los miles de sacrificios, usted puede hacer las miles de penitencias y tener dinero y pagar a la salvación, pero no puede entrar al cielo porque usted puede, porque tiene dinero. No la puede comprar. No. La salvación es un regalo de Dios y se recibe por fe. Y el apóstol dice, mire, yo le doy gracias a Dios por la salvación que me ha regalado, porque me puso en el ministerio, a pesar de que yo era esto, a pesar de que yo era aquello, a pesar de lo que era usted, mi amado hermano. Yo no sé qué era usted. Yo recuerdo, hermano, cuando estaba más muchacho que ahora, fíjese, me invitaron a predicar a una iglesia pentecostal o profética, porque el pastor me conocía y éramos muy amigos con el pastor, y me invitó a predicar a una vigilia. Y me dijo, mira, pastor, quiero que vayas a una vigilia, te invito a predicar. Vaya, está bueno. Y ¿a qué hora me va a tocar predicar? A la 1 de la mañana. O sea, las iglesias proféticas son de toda la noche, ¿verdad? No son un ratito, toda la noche. Pero antes de que me tocara predicar a la 1 de la mañana, pasaron los testimonios. Y por supuesto me sentaron en las sillas de adelante, donde estaban los que cantaban, donde estaban los que daban el testimonio, donde estaban los predicadores, los que tenían los privilegios. Pues resulta, mi amado hermano, que antes de la predicación pasaron los testimonios y el pastor local le pidió al hermano que estaba sentado a la par mío, que yo tenía ratos de estar platicando con él, y nos hicimos bien amigos ahí, bien, yo me sentía bien en compañía, me sentía bien alegre, me sentía bien feliz de estar hablando con el hermano en Cristo que yo no conocía, pero que en ese momento lo estaba conociendo. Y a la hora que pasa a los testimonios, él se sube al altar y dice, hermano, dijo, yo me siento pero bien agradecido con Dios, me siento feliz, me siento nueva criatura, y empezó a llorar, hermano, a llorar, pero a moco tendido, y a decirle, gracias, papito lindo, gracias porque me ha salvado, y mi testimonio, hermano, es que Dios me ha salvado, decía, y Dios me ha salvado, y nunca pasaba de que Dios lo había salvado, hasta que al fin dijo, porque yo, dijo, he matado a 10 personas, dijo, y yo no sentía paz en mi corazón, y hoy yo me siento feliz porque ya no siento esa carga de esas 10 personas que he matado. Hermano, y se volvió a sentar a la par mía, ¿sí? Yo cuando dijo que había matado a 10 personas, yo me hice un poquito más pareja, porque no me dejé que le ocurra matarme a mí. Pero aquel hombre feliz, de eso era el apóstol Pablo, de esos éramos nosotros, usted y yo, tal vez no que mató a 10 personas, pero sí
éramos de mal vivir. Y el apóstol dice, la sana doctrina comienza cuando usted le da gracias a Dios por la salvación que le ha dado. No hay otro. Ahí dice, mire, el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? A Cristo. ¿Por qué? Porque lo llamó al ministerio, lo llamó a la salvación, le regaló vida eterna, le dijo, venite, quiero que sea mi hijo. Como le dice a usted esta noche que no tiene a Cristo. Dios quiere perdonar sus pecados. Dios quiere que usted se sienta en paz con Dios. Muchas veces nuestras oraciones no tienen respuesta porque nosotros no tenemos paz en el corazón. Estamos en raíces de amargura, estamos en grandes conflictos, en grandes pleitos, en enemistades, con odio en el corazón, y somos egoístas, somos envidiosos, nos gusta el chambre y hacemos de todo. Y no le damos gracias a Dios por la salvación, porque todavía hay cosas en nuestro ser que no las hemos dejado. Y el apóstol dice, me doy gracias a Dios, yo me siento feliz, porque yo era malo. Porque si usted lo mira en el versículo 13, dice, habiendo yo sido antes, pasado. Hagamos la diferencia, mi amado hermano. Hagamos la diferencia porque eso dice el texto. Número 2. ¿Por qué vamos a hablar de la sana doctrina comenzando por la salvación? Porque Cristo nos la ha dado. ¿Y por qué nos la dio? Mire, hermano, en el versículo 14, mire, léalo conmigo lo que dice. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante por la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire, si estuviéramos acá presentes, le diría, dele un fuerte aplauso a Dios por el amor de Dios. Hermano, mire, en el Antiguo Testamento dice la Biblia que con amor eterno amó al pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y muchos de nosotros despreciamos la vida eterna. Se le habla de Cristo, se le evangeliza, se le comenta, se le dice, y se le prueba con la Biblia, y dice, ay, en otra vez. Mi estimado, mi estimada, si usted no tiene a Cristo, no tiene nada. No tiene la vida. Y usted puede hacer las miles de cosas buenas, pero sin Cristo, como dice el texto, usted no tiene nada. Y el versículo 14 nos enseña que el amor de Dios, la fe en Él y el amor de Dios es el que nos ha regalado la vida eterna. La salvación no viene porque nosotros seamos buenas personas y ya vimos que somos malos. El amor de Dios, la salvación viene por el amor de Dios al ser humano, a usted, a mí. Y le soy sincero, muchas veces, hermano, recibimos bendiciones porque Dios le place darnos las bendiciones. No es porque las merezcamos, sino es por ese amor que nos tiene. Porque siendo sinceros, hermano, nosotros solo el mal buscamos. Solo el mal buscamos. ¿Cuánta gente hoy en estos días no se va a congregar cuando se abran los templos? ¿Cuánta gente que hoy en estos días que hemos estado en cuarentena va a dejar de venir a su culto solo por quedarse en la casa panza arriba? ¿Y qué ese es el problema? Y el apóstol dice, mire, la sana doctrina comienza por la salvación que nos han dado. ¿Y por qué? Porque Dios nos amó. La salvación, hermano, no es una serie de reglas y cumplimientos de hombres, como la religión lo dice. No, no, no. La salvación es un regalo en Cristo Jesús por el gran amor que nos tiene. Y Pablo dice, mire, y me la regaló por amor, por la fe y por el amor a Cristo Jesús. Sana doctrina, hermano. No hay donde perderse. Si usted quiere tener seguridad de vida eterna, reciba a Cristo, es todo. ¿Por qué? Porque lo ama. Pero Dios es tan caballeroso que no nos obliga tampoco. Si quisierais, dice. Si quisierais, dice la Biblia, comeréis del fruto de la tierra. Pero si no quisierais, si fuera rebelde, pues seréis consumidos a espada. Aquí usted decide, yo no voy a meterme en problemas, dice Dios. Aquí usted decide, o la salvación con Cristo Jesús por el amor que nos tiene, o la condenación en el infierno. Es que mire, hermano, nosotros lo que nos toca es hacer la diferencia. ¿Por qué, pastor? Porque mire, hacer la diferencia motiva a los demás a la salvación. Si no, mire el versículo 15, lo que dice. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Por todos.
Es decir, amado hermano, la Biblia, o la salvación o la sana doctrina, no es para un grupito selecto. No es para un poquito de gente, es para todos. El problema es, mi amado hermano, que nosotros muchas veces no reconocemos nuestra posición. El hecho de que tengamos salvación y vida eterna, porque Dios nos amó, no quiere decir que vamos a dejar de pecar. Porque pecamos con ver, pecamos con oír, pecamos con hablar, con pensar. Aunque no ejecutemos las acciones, pero si las pensamos, pecamos. Y muchas veces, mi amado hermano, no nos damos cuenta que el prójimo, el vecino, nos mira. La gente nos mira. Y por esa razón, muchas veces nosotros, hermanos, caemos en desgracia con los demás, no con Dios. Con Dios Él nos va a bendecir, nos va a dar el pago que merecemos. Pero mire lo que dice el versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, como lo acabamos de ver con Pablo. Pecadores. Él vino a salvar a los pecadores, y dice el versículo, de los cuales yo soy el primero. Pablo se anota, yo no soy buena pieza, pero estoy luchando, ya lo vamos a ver más adelante, pero estoy luchando. Usted y yo no somos buenas piezas. Usted y yo, ya le dije que muchos de nosotros ni dormidos somos buenos. Ni dormidos somos buenos. Y muchas veces no nos viene la bendición, mi amado hermano, mi amada hermana, porque nosotros no cambiamos. Sí, somos creyentes, sí venimos al culto, sí tenemos una Biblia, pero no cambiamos. No reconocemos que somos pecadores redimidos, perdonados, que debemos de luchar y hacer la diferencia entre el inconverso, entre el que no tiene a Cristo y mi persona. Reconocer que soy pecador me ayuda, hermano, para no volver a cometer el error. Pero muchos de nosotros no lo hacemos. Y fíjese, mire lo que dice el versículo 15. Ahora, reconocer que somos pecadores, hermano, y que somos salvos por la misericordia de Dios, tiene beneficio, porque mire lo que dice el versículo 16. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. Mire qué bonito, me encanta lo que dice el versículo 16. Como ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Usted y yo somos testimonio. Deberíamos de ser testimonio. Para el que no tiene Cristo. Para el inconverso, para el incrédulo. Hacer la diferencia, hermano, con una sana doctrina, bien fundamentada. Reconocer que soy pecador, mire, hermano. Nosotros no tenemos por qué ensalzarnos y ponernos arriba si cualquier rato podemos tropezar y la gente lo va a ver. Debemos de reconocer, amado hermano, que para hacer la diferencia, usted y yo debemos de reconocer que todavía tenemos mucho por mejorar. Hacer la diferencia, mi amado hermano, significa que usted va a respetar la sana doctrina, sabiendo que nuestra salvación es un regalo de Dios por amor. Y que nuestro deber y que nuestra obligación es hacer la diferencia, es decir, dar testimonio al inconverso de que estamos cambiando. Por lo menos inténtelo. Más adelante, hermano, el apóstol San Pablo le dice a Timoteo, fíjese que en la segunda Timoteo, en el capítulo 2, le dice, versículo 15, tomando referencia el paralelismo que hay entre el versículo 15 y el capítulo 2 de la segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Es decir, por lo menos hagamos el intento, hermano. Por lo menos hagamos el intento de dar de hacer la diferencia, de dar un buen testimonio. ¿Para qué, pastor? Para que Dios pueda derramar. Mire, la salvación es para todos los pecadores. Para todos los pecadores. No es solo para un grupito selecto. Dios no es un Dios exclusivo.
Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Al que a mí viene, no le echo fuera, dice el Señor. Si usted está en una situación en la cual no se siente con valor de venir a Cristo, bote esas barreras y esta noche acérquese al Señor, denle en su corazón y Él va a perdonar todos sus pecados. Hermano, hermana, usted que todavía está pensando en que ese rencor y que a mí me ofendieron y que yo no puedo, hoy esta noche es de que se lo entregue al Señor, para que su vida cambie, para que su vida tenga un testimonio y que Dios pueda darle la bendición que usted está pidiendo. Porque muchos de nosotros estamos pide y no nos dan nada. Y no es porque Dios sea sordo, no. Es porque Dios dice, no, vos no te lo mereces. No has cambiado. Primero no hemos reconocido que somos pecadores y que necesitamos constantemente de la misericordia de Dios. ¿Para qué? Para que el testimonio de los de afuera, que miran en nosotros, pueda salvarles también, porque mire el versículo 15 lo que dice. Estoy en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Al cielo no va a entrar gente buena. Al cielo va a entrar gente que reconoce a Cristo como su Salvador personal. ¿Por qué? Porque ha pecado. Más nada menos nada. Cristo, hermano, es el camino. Cristo es la entrada al cielo. Cristo es la puerta, dice la Biblia. ¿Y qué tenemos que hacer? Reciba al hombre. Entréguele su corazón. Ahora, mire, debemos de hacer la diferencia porque Dios quiere dar, hermano, el gran testimonio. Mire el versículo 16 lo que dice. Pero para esto fue recibido en misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para el ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Nosotros estamos obligados a dar un buen testimonio, a hacer la diferencia entre un hijo de Dios y un inconverso. Hacer la diferencia de lo que es su vida cristiana y la mía. Porque mire el 17 lo que dice, ahí terminamos. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, hermano, todo lo que la Biblia enseña, todo lo que tenemos que aprender nosotros, se resume en dos cosas, pero bien fáciles. La primera, la salvación. Cristo Jesús por amor al hombre. Y la segunda, glorificar a Dios con nuestra vida para testimonio de las naciones, para que cambien, para que se entreguen, para que busquen el regalo de vida eterna. Hagamos la diferencia, mi amado hermano. Hagamos la diferencia y usted va a ver que Dios va a responder sus oraciones, pero de una manera tan maravillosa que usted va a decir, gracias, Señor. Gracias, porque vale la pena hacer la diferencia. Vamos a orar. Esta noche quiero pedirle que si no ha mandado conéctese. Si hay alguna necesidad, escríbanos. Queremos orar con usted y por usted. A veces cuando terminamos de la oración, mi amado hermano, nos caen otras peticiones y ya no salen al aire, pero siempre oramos por ellas. Así que por favor, mi amado hermano, vamos a orar. Esto es importante. Hoy yo siempre le he dicho que mi oración a Dios por la iglesia es salud. Salud. No sé qué está pasando usted, mi amado hermano, mi amada hermana, no sé qué aflicción tenga, pero lo primero que pedimos es salud. Vamos a orar.